Ya se ha dado a conocer el presupuesto de ingresos y de gastos de la Federación para el próximo 2026. Nos dicen que es un presupuesto austero. Ya sabe usted que desde los tiempos del presidente López Obrador nos decían que México vivía en tiempos de austeridad, que después se convirtió incluso en pobreza franciscana. Pero ¿qué tan austero es realmente este presupuesto? Para mí es un gusto poder conversar otra vez con Arturo Dam, economista, filósofo también, profesor de la Universidad Panamericana durante muchos años. Recuerdo que a finales del sexenio de Enrique Peña Nieto se llegó a la cifra de 5 billones de pesos, millones de pesos, y que estábamos pues escandalizados. Y luego entró el gobierno de la austeridad y ahora estamos en 10 billones de pesos. ¿Dónde perdí yo lo de la austeridad republicana? No, mira, evidentemente no se trata de austeridad, Sergio, y aquí lo que estamos viendo es una tendencia que la encontramos año tras año, no solamente en los gobiernos de la Cuarta Transformación, sino en los anteriores. Cada año el presupuesto de egresos de la Federación es mayor que el del año anterior. Es una tendencia a que el gobierno gaste cada vez más. Ahora, tú estás hablando de 10 billones, es 10 millones de millones, es un 10 seguido de 12 ceros de pesos de gasto del gobierno federal. Y la pregunta es, bueno, ¿todo ese gasto realmente se traduce en un mayor bienestar para las personas? Porque yo creo que esa es la pregunta, ¿no? Y la respuesta, pues, es claramente que no. Y la otra, ¿cómo se va a financiar ese gasto? Que tal vez sea la pregunta más importante, ¿de dónde van a salir los recursos? Una parte se financia con impuestos y nos dicen que no están aumentando los impuestos, pero están aumentando los impuestos a los refrescos, al ahorro, están aumentando impuestos por todos lados. Pero la otra parte se financia con deuda. ¿No debería preocuparnos que se financie con deuda? Sí, debería preocuparnos y sobre todo porque la deuda ha venido creciendo de manera impresionante, Sergio, aunque el gobierno diga, no sé cómo se atreve a decirlo, que no. Y déjame darte nada más un dato para el año entrante. El año entrante, el 57% de los ingresos del gobierno federal van a provenir de impuestos, 15% de deuda. 15% de deuda. Ahora, a ver, ¿qué quiere decir que el gobierno se endeuda? Que con lo que recauda por impuestos y algunas otras fuentes de ingresos que tiene por ahí, pero que son minoritarias, no le alcanza para financiar su gasto. Entonces, ¿a qué recurre? Al endeudamiento. Por el endeudamiento, Sergio, es verdaderamente preocupante porque, para no hacer el cuento largo, ¿sí? A finales del sexenio de Peña Nieto, la deuda del gobierno federal eran 10.6 billones de pesos en el 2018. Para el año entrante se prevé que sea 20.3 billones de pesos. O sea, se duplicó la deuda, aunque nos dijeron que no estaba aumentando la deuda. Así es, 91.5% aumentó la deuda del sector público federal en los 7 primeros años de la Cuarta Transformación, los 6 de López, bueno, en los 8, porque ya sería el primero de Claudia, más el segundo, porque estamos considerando 2026. Veo que, por ejemplo, lo que se gasta en la Secretaría de Salud baja 3.2%, pero en cambio en la Secretaría de Energía el presupuesto sube 86%. ¿Por qué sube 86% el presupuesto en energía? Mira, aquí lo tengo. Si energía 86.8%, pues entre otras cosas tal vez por todo el dinero que se le tiene que meter a Pemex. O sea, hay que rescatar a Pemex. Hay que rescatar a Pemex, con lo cual, Sergio, ya dimos un giro de 180 grados. ¿Por qué? A ver, la idea original, 1934, la expropiación petrolera, es que una empresa del Estado, sí, que sería Pemex, explotar el gobierno en beneficio de todos los mexicanos. A ver, Pemex debería de aportarle a los mexicanos. ¿Cuánto y cómo? Esa es otra discusión. Pero ahora ya es al revés. Somos los mexicanos a quienes nos están obligando con parte de los impuestos que pagamos a rescatar a Pemex, Y déjame darte un dato interesante. El gobierno tiene dos partidas de gasto principales: los programas prioritarios sociales y los programas y proyectos prioritarios de inversión. Bueno, de los proyectos y programas prioritarios de inversión, el año entrante Pemex se lleva el 46.1%. Y tengo entendido que además van a hacer un tren hasta Nogales, Sonora. Sí. Aquí hay 1, 2, 3, 4,
4 trenes, 5, 6, 7 trenes que se pretende A hacer. pesar de que sabemos que los trenes de pasajeros pierden dinero en todo el mundo, no es nada más aquí en México. En todo el mundo, pero mira, desde el momento en que son manejados, administrados, inclusive construidos por el gobierno, pues no les preocupa mucho, Sergio, porque al final de cuentas para eso estamos tú y yo como contribuyentes, ¿no? No me alcanzan, no son negocios rentables, pero por un capricho los quiero mantener, pues los voy a subsidiar. ¿De dónde salen los recursos? Del bolsillo de los contribuyentes. Veo que el gobierno ha asumido ahora una vocación de empresario. Veo que tienen pues ahora un monopolio para la producción de litio y van a producir litio. Ya deberían estarlo produciendo, pero no se ve que hayan empezado. Ahora tienen un tren, el Tren Maya, tienen su propio aeropuerto en el AIFA, tienen su propia aerolínea mexicana de aviación, que tengo entendido pierde dinero. Y ahora van a tener el chocolate del bienestar. Y el café del bienestar. El café del bienestar. También. Entonces, platícame un poco, ¿cómo es tan bueno el gobierno para hacer negocios que por eso le está metiendo más y más dinero a los negocios? Mira, Sergio, aunque fuera bueno para hacer negocios y tuviera negocios rentables, no es una legítima tarea del gobierno hacerle al empresario, producir y ofrecer bienes y servicios. Esa es la tarea propia del empresario y por tal me refiero al empresario privado que arriesga sus propios recursos en una aventura, digámoslo así, empresarial. Entonces, aunque el gobierno fuera bueno para manejar negocios, no debería de hacerlo. Ahora, ¿cuál es el caso de México? Pues que no es bueno, que no es bueno. Simple y sencillamente, ¿cómo es posible que una empresa petrolera, en una época en la cual el petróleo sigue siendo un bien importante desde el punto de vista energético, en que todas las empresas petroleras del mundo están ganando dinero, menos una. Menos una, ¿sí? ¿Cómo es posible? ¿Cómo explicas eso? ¿Sí? Pues la mala administración. Ahora, ¿cuál es el problema con las empresas del gobierno? Que estrictamente hablando no tienen dueños, tienen administradores. Y cuando una empresa no tiene un dueño, y si el que la administra es un burócrata de altos vuelos, y si la administra mal y la quiebra, él no sufre ningún quebranto patrimonial, pues ¿qué tantos incentivos hay para que esas empresas del gobierno se administren bien? No tienen dueño. El derecho de propiedad privada sobre esos capitales no está puntualmente definido. La pregunta que yo le hago a mis alumnos, Sergio, a ver, ¿quién para todo efecto práctico es el dueño de Pemex? No me refiero al petróleo, a los fierros, Pemex. Pues te salen que si el secretario de Energía, que si el director general, que si el presidente, que si el gobierno, que si el Estado, pero la verdad es que no hay un dueño que sea el responsable, no nada más por las ganancias, sino lo más importante, Sergio, por las pérdidas. Bueno, ese es el gasto. Déjame ir a la parte del ingreso. Finalmente el gobierno se financia, por lo menos en una parte, con impuestos que nos cobra a los gobernados. Nos decía desde López Obrador que no iba a subir impuestos, pero realmente no está subiendo impuestos. No, por ejemplo, lo de los refrescos está subiendo, va a subir de forma muy importante el impuesto a las bebidas azucaradas. Refrescos con o sin azúcar, porque antes eran los que tenían azúcar, porque son los que hacen daño, pero no lo hará con o sin azúcar. Mira, este año todavía se cobra un impuesto de $1.65 por litro de refresco con azúcar. El año entrante se espera aumentar ese impuesto a $3.08 por litro. A ver, es un aumento, Sergio, del 87%. Del 87%. Tabacos labrados, que son fundamentalmente cigarros. Actualmente se cobra 160% del impuesto especial. Para el año entrante, 200%. Un incremento del 25%. A las apuestas, actualmente se cobra 30%, para el año entrante se pretende cobrar 50%, un aumento del 67%. Son los impuestos al pecado. ¿Tú qué piensas de estos impuestos al pecado? A mí me... ¿Papá gobierno tiene derecho a decirnos cómo comportarnos y qué consumir? Mira, los impuestos al pecado son propios de lo que yo llamo un gobierno ángel de la guarda, que pretende preservarte de todos los males, inclusive los que puedes hacerte a ti mismo bebiendo refrescos azucarados, o gobierno hada madrina que te pretende proveer todos los bienes, ¿sí? Pero el gobierno tiene que ser gobierno, no tiene que ser ni ángel de la guarda ni hada madrina. Y estos impuestos al pecado son propios del gobierno ángel de la guarda. Ahora, Sergio, una pregunta importante. A ver, ya los refrescos tienen un impuesto de $1.65 por litro. Desde que se aplicó este impuesto, ¿realmente ha reducido la compra de refrescos? ¿Por qué se tendría que hacer un estudio? Se redujo los 2 primeros años y después volvió a aumentar, como siempre. Sí. Ahora, mira, dado que el gobierno necesita dinero, yo creo que estos impuestos están perfectamente bien calculados, no para que la gente compre menos, sino para que el gobierno recaude más. A ver, no quiero ser mal pensado, pero yo creo que dijeron, a ver,
¿cuánto puede aumentar el precio del refresco producto de aumentarle el impuesto sin que sus compras se reduzcan para que nosotros, gobierno, podamos recaudar más? ¿Qué opinas del impuesto al ahorro? No, bueno, me parece verdad. Mira, el primer paso en el camino del progreso económico, Sergio, es el ahorro. Es el ahorro, ¿sí? Por una serie de razones que no viene al caso explicar ahorita. Cuando tú si no hay ahorro, no hay inversión. no Si no hay inversión, no hay crecimiento. Si no hay crecimiento, no hay empleo. En pocas palabras, para decirlo rápido, ¿no? Ahora, al ahorro, que es los intereses que generan las cuentas de ahorro en los bancos, este año se le cobra un impuesto del 0.5%. O una retención. Una retención del 0.5%. Para el año entrante se pretende que sea 0.9 y a lo mejor aquí, pues de 0.5 a 0.9, ¿por qué tanta laraca? Es casi el doble. Es un 80%. Pasar de 0.5 a 0.9 es el 80%. Si yo ahorro mi dinero, que desde que yo era niño con los bonos del ahorro nacional me decía es bueno ahorrar, pero resulta que si yo ahorro, en primer lugar, el ingreso que tengo le cobran impuestos sobre la renta. Lo que me queda es lo que ahorro para tratar de defenderme de la inflación y resulta que ahora me cobran un impuesto por defenderme de la inflación. Sí. Y ahora mira, hay quien dice, bueno, pero es un impuesto muy chiquito, realmente no te quejes. A ver, no es tanto una cuestión de cantidad, si es poco o mucho el impuesto, es una cuestión de principio. Mira, Sergio, yo cada vez estoy más convencido que en un país donde se cobra más de un impuesto, ya se cobran muchos. Claro, en todos los países se cobra más de un impuesto porque por lo menos se cobran impuestos directos al ingreso o a la compra de bienes y servicios, ¿no? Ahora, lo que estamos viendo aquí, Sergio, es que el gobierno no tiene llenadera. Mira, cuando yo vi el paquete, la primera impresión que me dio, dije, a ver, mis primeras impresiones no tienen llenadera y son muy irresponsables, sobre todo por el tema de la deuda. Sobre todo por el tema de la deuda. Por este incremento hasta 20 billones de pesos. La gente confunde los 20 billones con 20,000 millones. Lo que pasa es que en español los billones son mucho más, no son miles de millones, sino millones de millones. Pero al mismo tiempo el gobierno nos dice constantemente que no está subiendo la deuda en proporción al PIB. Ahora, si yo veo las cifras, pues en 2018 estaba en 47% del PIB la deuda pública y ahora va a estar en 52, 53%. Entonces, incluso con su medida de que no ha subido, ha aumentado. Ahora, mira, Sergio, ahí el cálculo interesante, pues el porcentaje de la deuda con relación al PIB es con relación al ingreso que generamos todos los mexicanos. Así es. Otro cálculo interesante es saber la proporción de la deuda con relación a los ingresos del sector público federal, y en ese sentido anda alrededor de 250%. 250%, que yo creo que es la manera correcta de medirla, porque a ver, si yo mido mi deuda en tarjetas de crédito con relación al PIB, pues es 0.000, pero si la mido con relación a mi ingreso, de donde salen los recursos para pagar esa deuda, pues obviamente el porcentaje aumenta, ¿no? Si nos escucharan los políticos a los ciudadanos, ahora que los diputados y los senadores tienen la ley de ingresos y el presupuesto de egresos, ¿qué les dirías? Es que esto es utópico, Sergio. ¿En qué debe gastar el gobierno? A ver, ¿por qué yo no puedo hablar de austeridad? Déjame darte nada más un dato. Para el año entrante, nada más para financiar las tareas propias del gobierno que tienen que ver con seguridad y justicia, ¿sí? Se va a dedicar nada más el 4.6% de todo el gasto programable. Cuando esa es la razón de ser del gobierno, esa nada más. Y justicia. Pero a desarrollo social, que son todos los programas sociales de redistribución del ingreso, se va a dedicar el 71%. Y a desarrollo económico, donde entraría el tren, el aeropuerto, la refinería, todo esto, el 24%. Es decir, solamente, redondeando la cifra, el 5% de todo lo que va a gastar el sector público federal el año entrante es para financiar sus legítimas tareas, que son seguridad y justicia. Y Sergio, ¿cómo andamos en esa materia en México? Y que no me digan que no hay recursos, porque si de todo el presupuesto destinas nada más el 5% a financiar las tareas que tienes que realizar, garantizarle a los ciudadanos seguridad, impartición de justicia, etcétera, etcétera, pues no me digas que no hay recursos. Lo que pasa es que estás gastando en cosas que, estrictamente hablando, no son tareas propias del gobierno. Ahora hemos visto que se dispara el gasto en programas sociales. En los últimos 5 años se ha disparado de una forma espectacular. Sí, mira, Sergio, simple y sencillamente, para el año entrante, a programas prioritarios sociales se van a destinar 987,160 millones de pesos. A programas y proyectos prioritarios de inversión,
536.806 millones de pesos. Es decir, a programas sociales el año entrante se va a destinar 45.6% más que a proyectos de inversión, que mal que bien los proyectos de inversión generan ingresos. Sí. Se supone que generan crecimiento. Pues, Arturo Dam, estamos apenas empezando a echarle un vistazo a las cifras, pues son muchas cifras de este presupuesto. No, bueno, es una cosa terrible. Gracias por ayudarnos a entender estos temas económicos. Sergio, gracias por la invitación. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.